Bueno, ¿nos puede revelar su nombre, por favor? Ruth Zabaleta Salgado, candidata al gobierno del estado de Guerrero por Movimiento Ciudadano. Candidata, los planes que trae para Guerrero, pues, sabemos que los principales problemas son pobreza, inseguridad, violencia. ¿Qué planes trae usted como candidata de Movimiento Ciudadano para poder enfrentar? Bueno, nosotros estamos presentando una propuesta que va en tres ejes. El primero, obviamente, por ser mujer y por las circunstancias que ha estado viviendo Guerrero en las últimas semanas y que ha sido punto de atención mundial incluso, el asunto de la no violencia contra las mujeres, impulsar la igualdad tanto formal como sustantiva de las mujeres en Guerrero. El segundo eje de nosotros es la justicia y restablecer el Estado de Derecho. Ahorita lo explico. Y el tercer eje sería la pobreza, combatir la pobreza, diferentes acciones para combatir la pobreza y la desigualdad y la reactivación económica. Sobre esos tres ejes, nosotros vamos a estar presentando cada semana una serie de acciones respecto a lo que se puede hacer desde el gobierno estatal y los gobiernos municipales para poder enfrentar diferentes problemas que se han generado a partir de esos tres ejes. Ahora, le quiero decir una cosa, a pesar de que son tres ejes y no se trata el asunto de federalismo como uno de los ejes, en realidad todo el plan de gobierno, todo el plan de trabajo se sustenta en un gran acuerdo federalista, tanto del gobernador con los municipios como del gobernador con el gobierno federal. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que a nivel federal la federación se queda con una gran parte de los recursos del erario público. A los estados de la República, a pesar de que se les venían incrementando recursos para poderse repartir pues mayor recurso para el proyecto, para infraestructura, se ha ido recortando en estos últimos tiempos, estas últimas semanas, principalmente por la pandemia. Nosotros queremos proponerle al gobierno federal que se haga una reestructuración de la repartición de los recursos a partir de un nuevo pacto de redistribución de ingresos hacia todos los estados de la República y se incluya a Guerrero dentro de los planes que se tienen para el desarrollo del sur. Porque lo que sucedió en esta nueva administración es que se presentaron diferentes proyectos para el desarrollo del sur y excluyeron a Guerrero. El segundo pacto es con los municipios, del recurso que se le distribuye al gobierno estatal, incrementar los ingresos de los municipios con planes consensuados con los presidentes municipales, hombres y mujeres, para poder desarrollar cada región de Guerrero en base a sus potencialidades, a partir de inversiones y recurso público que el gobierno estatal estaría transfiriendo a los municipios. Ahorita el problema de los municipios a nivel de toda la República es que solo obtienen un 5%, 6% del total de los recursos de la federación. Entonces, para nosotros es fundamental que los gobiernos estatales tengan este acuerdo de recursos económicos con los municipios y a partir de eso poder desarrollar planes sustentables de desarrollo económico, social y político en cada región. Eso es la base del planteamiento de nosotros para combatir la inseguridad, disminuir la violencia, disminuir la pobreza, combatir la desigualdad. O sea, esto es, digamos que la base para poderlo lograr. ¿Qué proponemos en el caso de cómo enfrentaríamos o cómo reactivaríamos la situación económica o disminuiríamos la pobreza o la desigualdad? Considero que el eje central, la estrategia central, debe partir de disminuir la violencia y la inseguridad. Si nosotros disminuimos la violencia y la inseguridad, se genera confianza para que los inversionistas o no se vayan o regresen los que ya se fueron, o vengan personas nuevas a invertir a Guerrero, pues a partir, o la misma gente que vive aquí tenga confianza de invertir a partir de tener garantías de sus derechos, pero también sobre todo de su vida, de sus bienes, que pues vemos desafortunadamente muchos empresarios han perdido la vida, muchos empresarios pues han sido afectados en sus bienes precisamente por la violencia que se ejerce en algunas zonas. Ayer hacía referencia al caso de Palermo y el juez Falconi. Y mencionaba usted que se logró un pacto entre sociedad y gobierno para poder combatir
o enfrentar esa violencia que fue precisamente la que hizo víctima al juez, que estuvo a punto de desmantelar una mafia, la más poderosa, ¿no?, la siciliana. ¿Cómo podríamos adecuar, o cómo podría adecuarse esto aquí en Guerrero, que también hay grupos de crimen organizado bien afianzados, que incluso inciden en la política también? Claro. Bueno, el caso del combate al crimen organizado y el narcotráfico es un asunto que le corresponde planear como estrategia al gobierno federal. Se coordina con los gobiernos estatal, pero lo que le corresponde al gobierno estatal y a los municipales es toda la parte preventiva principalmente. Y ahí hay un gran potencial, o sea, qué bueno que me lo preguntó porque he estado reuniéndome con diferentes sectores de empresarios, restauranteros, industriales, bueno, industriales que no está muy desarrollada aquí la industria, pero sí hay gente que está interesada en invertir pues, por ejemplo, en procesar la copra, procesar el mango, tamarindo, que no se ha potenciado pues esa posibilidad de desarrollo económico. He estado platicando con ellos y les he estado proponiendo pues este proyecto que nosotros ya lo ejercimos en otros lugares y que ha dado resultados y que otros gobiernos lo han hecho. Por ejemplo, Ciudad Juárez, recordarán cuando Ciudad Juárez tenía pues problemas muy graves de inseguridad y de violencia, precisamente por pues la actuación del crimen organizado, los feminicidios, todo lo que sucedió hace aproximadamente 10, 15 años y que se fue resolviendo con este proyecto de la carreta, que lo combinaron en Ciudad Juárez con otros proyectos también, ¿no? Pero este proyecto de la carreta es cómo la sociedad, a partir de los diferentes sectores empresariales, sector religioso, educativo, participan en conjunto para reestructurar el tejido social y de verdad erradicar la violencia. O sea, no es un asunto nada más de políticas públicas que emanan de manera vertical desde el gobierno estatal, sino cómo yo hago que el sector religioso, el sector educativo participe con el gobierno y conjunten esfuerzos para que la sociedad en general pues sea permeada con esa idea de reestructurar el tejido social, disminuir la violencia de la familia, disminuir la violencia escolar, disminuir la violencia en la calle. Esto se ha logrado, es comprobable que sí funciona y que se puede lograr. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno principalmente hace obras. Los gobiernos municipales tienen que hacer obras para prevenir que se pues multipliquen o se potencien algunos asuntos de violencia. Le voy a poner ejemplo. Yo propuse para Acapulco hace tiempo, hace como unos que estuve en la Secretaría de Gobernación, desde ahí yo le propuse a los presidentes municipales, a Evodio le mandé pues una propuesta, no sé si se la hicieron llegar, pero yo les proponía que hiciera el gobierno municipal diferentes identificaciones de focos de desarrollo. Regularmente nosotros en México estamos acostumbrados que cerca de la iglesia está el mercado, cerca del mercado está la escuela, entonces tienes un círculo, se van haciendo circuitos y lo que buscas es que alrededor de ese circuito primero rescatas la escuela que esté en perfectas condiciones para que los niños estén seguros, rescatas el mercado para que la gente tenga seguridad de llegar adentro a comerciar, pues a comprar sus productos básicos, la iglesia porque la gente convive los fines de semana, el parque que está alrededor, lo rescatas y algún centro deportivo, alguna cancha. Aquí en Guerrero acostumbramos mucho las canchas de básquetbol, de fútbol, o sea, le invierte un poco de dinero el gobierno municipal, lo tienes balizado, iluminado, tienes una persona incluso que contratas que no requiere muchos recursos preventivo para cruzar a la gente en la calle, o sea, detalles que se van viendo en la zona. Hay zonas urbanas en donde le tienes que poner un puente peatonal porque los niños corren riesgo de cruzar la calle. Ese tipo de cosas es sencillo que las instrumente el municipio y el gobierno estatal en coordinación con el municipio actúa con policía más especializada para delitos que no son preventivos. El gobierno municipal, delitos preventivos, violencia en la familia, robo transeúnte, robo de casa habitación, robo de vehículos, pero el gobierno estatal entraría ya para estar haciendo otro tipo de intervenciones, que si la carretera, o sea, ya intervenciones de mayor inversión las tendría que hacer el gobierno estatal y también de policía, ya no preventiva, sino que actuara en caso de que hubiera problemas en esa zona. ¿Cómo lo hace el gobierno estatal? En conjunto con el gobierno federal. Ahí no hay manera de que se haga una intervención por el gobierno estatal y sea exitosa aisladamente. Eso en ninguna parte funciona. Aquí el gobierno estatal tiene la gran responsabilidad porque aparte nuestro modelo jurídico, nuestro modelo formal ahorita es la Guardia Nacional.
y el presidente de la República ahí decidió que interviniera el ejército en esa Guardia Nacional, aunque es una guardia aparentemente civil, en realidad está interviniendo el ejército en gran parte, muchos elementos eran del ejército, el mando es del ejército, aunque tenga un mando civil. Entonces, en esa parte, el gobierno federal tiene que implementar esas políticas públicas para combatir el crimen organizado. ¿Qué es lo que le corresponde en coordinación al gobierno estatal? Pues tener diagnósticos, identificar muy bien qué acciones se tienen que realizar, en este caso, sustitución de sembradíos, alternativas para las personas que no tienen qué comer y que están sembrando, pues a lo mejor narcóticos porque no tienen otra alternativa. O sea, todo esto tiene que ser en coordinación, es un proyecto integral, tiene que ser en coordinación como un proyecto federalista, municipalista, o sea, de desarrollo integral. Usted hablaba de recortes presupuestales y cuando al Estado le recortan el presupuesto precisamente para seguridad, ¿qué hacer ahí entonces? Bueno, yo creo que ahí es un problema de responsabilidad de la clase política también de Guerrero, porque en su momento, ¿quién se enteró que recortaron el presupuesto? Solamente el Círculo Rojo y quienes estamos atentos viendo cuánto le recortan. Los ciudadanos en general no supieron. Los ciudadanos en general tienen que incidir y pues alzar la voz en determinado momento, decirle al presidente de la República: usted nos puede estar recortando el presupuesto a un estado tan pobre y estarlo destinando para acciones que sinceramente pues no benefician a la gente que usted dice que está encabezando. Y en este caso, creo que al gobierno del estado le faltó quizás más contundencia en señalar cuánto se le estaba recortando y le estaban afectando pues obras de infraestructura, que ahí no solo afectan el hecho de que haya una obra nueva, sino afectan la generación de empleo. Mucha gente de Guerrero vive de estarse empleando en ese tipo de obras. Entonces se recortó, no hubo empleo, incluso desde antes de la pandemia ya empezábamos a sufrir el desempleo, y durante la pandemia fue peor porque pues ustedes saben que Guerrero, aquí Acapulco, Zihuatanejo, o sea, son zonas turísticas que viven del servicio que se otorga, o sea, del sector terciario, el servicio que se otorga a los turistas. Aumentó el desempleo, aumentó la pobreza y los programas federales siguen canalizados, destinados nada más a dar el recurso, pero sin promover la creación de empresas. Precisamente Guerrero carece de industria. Ese es el problema, en donde se ha experimentado la transferencia directa, asistencial. La transferencia directa tiene una caducidad muy reducida. O sea, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, porque ¿qué fue el éxito de estas transferencias en algún momento? Pues que tenía recursos el Estado a partir de ciertos elementos o ciertas características que se dieron internacionales. O sea, la materia prima estaba alta en precio y eso le beneficiaba para ingresos a estos países. ¿Y qué pasa aquí en México? Pues tenía una finanza sana el gobierno cuando llegó al gobierno en el 2018 López Obrador, tenía finanzas sanas a final de cuentas, tenía un crecimiento mediocre quizás, pero tenía crecimiento. Viene la pandemia, de por sí ya venía en picada el asunto de la inversión, venía disminuyéndose, viene la pandemia, hay mayor repercusión en la generación de empleo. Ustedes saben, pues estar encerrados implicó que muchas empresas cerraran, que muchos servicios se redujeran, y pues eso afectó más en la generación de pobreza. Las transferencias van a durar mientras tenga el gobierno para seguir dando esas transferencias y seguir teniendo el recurso. Ahorita ya vendió los fideicomisos, o sea, ya adquirió, más bien él los desapareció, adquirió los recursos y con eso está complementando las transferencias, pero ese dinero ya se va a acabar, se tiene que producir, se tiene que invertir. Como yo en lo personal soy de la idea que tendría el gobierno federal hasta que endeudarse para invertir y generar empleo y reactivar la economía de los mexicanos, como lo están haciendo varios países de Europa, como lo está haciendo Estados Unidos, que invirtió millones y millones de pesos para las empresas, las pequeñas y medianas y grandes empresas, para poder superar la crisis de la pandemia. O sea, Estados Unidos llegó Biden y dijo: vamos a dar 90,000, no sé cuántos miles, millones de pesos y le invierto. Ahí está, dinero para todos mientras siguen encerrados, transferencias, pero también al mismo tiempo reactivo la economía. Aquí en México no hemos visto eso, desafortunadamente, ¿no? Ese es el problema. Como defensora de la paridad de género, de la igualdad y en contra de la violencia contra las mujeres,
¿Hay avances? ¿Ha visto avances o qué falta? Mire, sí hay avances, claro, porque yo he participado en coyunturas muy importantes. En el 2008 fui presidenta de la Cámara y se impulsó el primer presupuesto de igualdad de género. A partir de ese tiempo fueron 8,000 millones de pesos la primera partida presupuestal 2008. Al 2018 teníamos 26,000 millones de pesos que se ocupaban para prevención de cáncer de mama, las casas de violencia contra las mujeres, las estancias infantiles, todo ese recurso que complementa esta igualdad sustancial para las mujeres, que tengan ellas posibilidades de ir a trabajar con sus hijos seguros en una guardería, ellas tengan salud preventiva. Se avanzó también en leyes. En los últimos 20 años hemos avanzado mucho. Incluso México tiene un protocolo especial internacionalmente único en el mundo, un protocolo especial de declaratoria de violencia de género en donde se incremente la violencia contra las mujeres. Desafortunadamente aquí Guerrero tiene 2 declaratorias de violencia de alerta de género. Una es por la violencia en general que se da contra las mujeres y hace que crezcan los feminicidios, crezcan las denuncias de violencia de la pareja, pero la otra es la falta de armonización de las normas. Sí hemos avanzado en todo lo formal, no hemos avanzado mucho en lo sustancial. ¿Qué significa? Hemos avanzado en hacer leyes, reformar la Constitución, lograr la paridad presencial, pero por ejemplo, les pongo un ejemplo de la paridad política. Hay un 50% del Congreso de la Unión, hay casi en algunos congresos locales hasta el 60% de presencia de mujeres, pero cuando revisamos quién tiene la presidencia de las comisiones importantes son los hombres. A las mujeres no se les permite la autonomía de toma de decisiones, ese es el problema. Esa parte es la parte de la igualdad sustancial. Sí, yo tengo el espacio, pero verdaderamente me das a mí la posibilidad de que tome decisiones importantes. Vean ustedes la Cámara de Diputados. El órgano más importante de la Cámara de Diputados no es la mesa directiva, es la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política está dirigida prácticamente por puros hombres. De 7 partidos, solo uno tiene una mujer, y un partido emergente está al frente del grupo parlamentario. Ahí es donde se toman las decisiones más importantes del Congreso de la Unión. Ahí no tienen acceso las mujeres, a pesar de que son el 50% de las que integran la Cámara de Diputados. Entonces ahí se ve cuando no hay igualdad sustancial. Esa es la igualdad sustancial. Están las normas, pero a la hora de revisar el fondo, pues hay un gran problema, hay una simulación. Y es lo que pasa aquí en Guerrero. O sea, aquí el problema es que dicen que ya tenemos normas, estamos intentando supuestamente impulsar la igualdad, pero hay una gran discriminación para calificar los casos. O sea, el caso de esta mujer que denuncia que la violaron cuando era joven, es un asunto de discriminación el hecho de decir, como ella trabajaba de doméstica en la casa de ahora el que es su esposo, pues ella no merece que se le escuche. Eso es lo que yo llego a conclusión. O sea, como la señora no tiene el estatus social que tuviera alguien para denunciar, a ver qué pasaría cuando una mujer de recursos económicos o de cierta importancia de impacto político denunciara que le hicieron lo mismo. La sociedad quizá la escucharía más. Hay una gran discriminación no solo por ser mujeres, sino por ser pobres también estas mujeres. Entonces a mí me ha indignado mucho más, y digo esa palabra porque conocí el caso en México, me indignó. Yo dije, hay que encabezar la causa de las mujeres. Cuando Movimiento Ciudadano me invita a ser candidata, no acepté la primera vez, acepté cuando veo que se viene el problema de que empiezan a amenazar a las que están luchando por los derechos humanos de las mujeres en Guerrero. Y dije, yo soy guerrerense, yo no puedo estar sentada mientras a estas mujeres que ni son de allá las están amenazando por defender. Movimiento Ciudadano me vuelve a ofrecer la candidatura, la acepto, y entonces vengo aquí, empiezo a escuchar las historias y de verdad me aterra. No sé, yo escucho y digo, ¿cómo puede ser que le duden la palabra de la mujer, no por el hecho de un asunto de desigualdad o de violencia, sino por un asunto de que por qué va a ser escuchada ella si ella llegó a esa casa y se casó con el señor oportunistamente porque la esposa se murió? No puede ser ese tipo de discriminación. O sea, es verdaderamente inconcebible que en estos tiempos nosotros califiquemos la voz de una mujer, la queja de una mujer, el dolor de una mujer, a partir de que sea pobre o tenga un poco de recursos o tenga pues alguien que la respalde, que hable por ella. O sea, es increíble. No, bueno, yo el tema de la reactivación económica, nada más para finalizar. Obviamente nadie trae una varita mágica, es complicado.
pero no es imposible hacer cosas, reconstruir cosas en la sociedad de Guerrero, porque lo que yo descubro siempre digo, no hay un guerrerense que no sepa hacer una poesía. Y hoy que he escuchado a los empresarios, a los restauranteros hacernos propuestas, digo, aquí en Guerrero, quien se dedica a ser empresario, no hay un empresario que no tenga una buena idea para salir adelante. Los he visto y me he sorprendido cómo se han solidarizado entre ellos para superar el momento de crisis de la pandemia. Anoche me reuní con un grupo y la verdad me conmovió mucho la manera en que ellos se solidarizaron y decían, pues hubo un momento en que hacíamos una vaquita y hacíamos una rifa a ver a quién le tocaba la vaquita de 5,000 pesos a un restaurantero, y eso le salvaba la vida para darle pago a los meseros que no tenían trabajo en ese momento, y lo decían con una energía, con una valentía y pues con una nostalgia, porque les está costando mucho trabajo levantarse. Y yo pues dije, wow, no, yo con esta gente trabajo, o sea, yo creo que lo imposible se puede hacer realidad. Dicen que la política es para hacer lo posible, pero aquí en Guerrero los guerrerenses han hecho lo imposible por salir adelante, y yo estoy dispuesta a estar en esa lucha por hacer lo imposible por Guerrero para que salgamos adelante. No, al contrario. Gracias. A todo el público un saludo y un abrazo, un beso a todos. Gracias.